Y vamos a orar, Padre. Gracias, Padre, y agotamos por este tiempo. Danos oídos para poder escuchar y entender tu palabra, y que sea tu palabra hablada, Padre Yahweh, a lo profundo de nuestros corazones, y que tu palabra pueda producir un cambio, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Que si es necesario, Padre Yahweh, hacer un alto en nuestras vidas y mirar en la dirección en la que estamos caminando, que podamos hacer ese alto el día de hoy y que podamos retornar, Padre Yahweh, el rumbo de nuestro camino, de nuestro andar, para vivir esa vida de bendición que tú has preparado para nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Vamos a libro de Deuteronomio capítulo 7 antes de que el tiempo transcurra. Deuteronomio capítulo 7. Y sabes, una de las cosas que el Padre desea para nuestras vidas es que tú y yo tengamos una vida de armonía, de paz, de shalom en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es algo que el Padre desea sobre cada uno de nosotros, que podamos tener esa armonía, esa paz, ese shalom y ese bienestar en nuestras vidas. Y podríamos decir que el efecto, o vamos a llamarle el efecto de vivir una vida, es el de vivir una vida en obediencia a conforme Yahweh lo ha planeado, conforme a su palabra. Deuteronomio capítulo 5, no es necesario si lo quieres apuntar nada más. Dice su palabra, versículo 29. Deuteronomio 5, versículo 29, dice, si tuvieran un corazón, dice que tuvieran temor de mí, dice, y guardaran siempre mis ordenanzas, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dice, ve y diles que regresen a sus tiendas, dice, pero tú quédate aquí, dice, en presencia y para decírtelo, dice, para decirte todos mis estatutos y mis mandamientos, mis ordenanzas, para que los enseñes a fin de que los pongan por obra en la tierra que les he entregado. Dice, para que tomen posesión de ella, dice, tengan cuidado de hacer todo de acuerdo a lo que Yahweh Elohim les ha ordenado. Dice, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, anden en él, dice, anden en todo el camino que les ha ordenado Yahweh, dice su Elohim, para que vivan, dice, para que les vaya bien y para que prolonguen sus días en la tierra que Yahweh les ha dado, para que tomen posesión de ella. Pero ¿cuántos deseamos realmente poder caminar en esa bendición que Yahweh ha preparado para nuestras vidas? Sabes, el propósito, y vuelvo a retomar parte de lo que es el libro de Deuteronomio, o el principio de Deuteronomio, eran las ordenanzas, o era una repetición, hablar nuevamente de los mandamientos que Yahweh le había entregado al pueblo de Israel, entendiendo que hay diferentes preceptos que podemos encontrar, o mandamientos o misbots dentro del libro de Deuteronomio. Pero la parte principal de todo era que Moisés les estaba dando a entender la ley al pueblo de Israel, para que esa nueva generación que había nacido en el desierto pudieran entrar y pudieran tomar posesión de la tierra que Yahweh Elohim les había entregado. Y dice la palabra, dice, parte de lo que leíamos ahorita, versículo 29, dice, si tuvieran, dice, un corazón, dice, y el temor de mí, dice, que guardaran para siempre mis ordenanzas, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dice, ve y diles que regresen a sus tiendas, y diles, tengan cuidado de hacer todo de acuerdo a lo que Yahweh Elohim les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, anden en todo el camino que Yahweh Elohim, dice, para que vivan, dice, para que les vaya bien y para que prolonguen sus días a la tierra que van a entrar para tomar posesión de ella. Versículo 4, capítulo 4, versículo 40 dice, si podemos leer un poquito más atrás, dice, guarden sus leyes, sus mandamientos, dice, que yo les ordeno hoy, dice, para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes, dice, y prolonguen los días en la tierra en la cual Yahweh les ha dado para siempre. Y Proverbios, alguna otra cita si tú lo podemos mirar ahí, Proverbios capítulo 10, versículo 17, dice, senda de vida es guardar la instrucción, dice, pero el que detesta, dice, la amonestación es un insensato. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Dice, parte de lo que Moisés les estaba dando al pueblo, dice, ¿quién diera, dice, a este pueblo que tuviera un corazón, dice, que me temiera a mí,
que guardara mis palabras todos los días de su vida para que les fuera bien a ellos y a sus hijos, y tengan cuidado de hacer todo conforme Yahweh su Elohim les ha ordenado, para que prolonguen sus días en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión. Todos los mandamientos que Yahweh le estaba dando al pueblo de Israel era una instrucción para que una vez ellos entraran a la tierra que Yahweh les estaría entregando, y ellos supieran cómo conducirse, cómo prolongar sus días sobre esta tierra. Pero una de las cosas que el pueblo necesitaba tener era primeramente un corazón que le temiera. ¿A quién? A Yahweh. Sabes, hay muchas maneras de poder decir que hay maneras de obedecerles. Una puede ser una manera de tener un miedo y decir, bueno, es que yo obedezco porque tengo un miedo, porque tengo un temor. Pero cuando tú obedeces primeramente porque hay un amor directamente hacia el Padre, eso transcende todas las fronteras, y no hay más grande que eso, que cuando tú y yo podemos obedecer los mandamientos que Yahweh nos ha entregado primeramente por amor. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no es para que le tengamos temor, sino es el amor. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él primeramente nos amó, dice su palabra. Y dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Yeshua dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Dice, y yo le amaré, y mi Padre le amará. Dice, y me manifestaré y moraremos en Él. Qué importante es para nosotros el poder tener ese temor en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos? Dice la misma palabra, dice que Moisés temblaba ante la presencia de Yahweh. Cuando Yahweh hablaba, Moisés temblaba y Moisés se estremecía delante de la presencia de Yahweh. Sabes, muchas veces podemos escuchar la palabra y podemos oír la palabra, y desafortunadamente o lamentablemente muchas veces simplemente lo tomamos como algo que sucedió, como algo que pasó, como algo que el pueblo vivió, pero que muchas veces nuestros corazones no son movidos hacia nada, o a veces existe esa indiferencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero dice la palabra que todo lo que le sucedió a ellos fue escrito también para nosotros, para que a través de ello tú y yo tuviéramos la esperanza a través de las escrituras. Dice, para que les vaya bien a ellos. Sabes, nuestras vidas, la vida que tú y yo vivimos, que tú y yo estamos viviendo ahora, también repercutirá o tendrá un efecto directamente sobre la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos? La palabra dice, porque dice la palabra, dice, para que les vaya bien. ¿A quién? A ellos y a sus hijos. Dice, para que no se olviden de esta palabra que yo les ordeno. Dice, para cuando entren, para cuando tomen posesión, sepan cómo conducirse, sepan cómo andar. Y dice la palabra en el libro de Proverbios 10, como leíamos, versículo 17, dice, senda de vida es guardar la instrucción. Yahshua dijo, porque yo he venido para que tengan una vida, y para que tengan una vida de abundancia. Sabes, tú y yo vivíamos separados de un plan y de un propósito, donde no teníamos armonía, no teníamos bienestar, no teníamos shalom en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Vivíamos vidas completamente alejadas del plan y del propósito que Yahweh tenía para nosotros. Porque dice Yeshua, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Significa, si Él vino para que tuviéramos vida, significa porque no teníamos una vida sobre nosotros. Porque dice la palabra que la paga del pecado, Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. No vivíamos una vida en armonía, no vivíamos la vida de paz, de shalom. ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre que ahora podemos tener paz sobre nuestras vidas? Que aunque pueden estar las cosas de una manera o de cierta manera, que pueden venir aflicciones, luchas a nuestras vidas, a nuestros corazones, y pueden venir las cosas que diariamente pueden venir en tu trabajo, etcétera, sin importar cuáles sean las circunstancias, podemos estar seguros y podemos estar en paz de que si nuestras vidas están en Él, podemos encontrar esa paz y ese shalom. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice, por nada estén afanosos. Voltea con la persona que está a tu lado. A veces es difícil decirlo cuando estamos pasando por circunstancias, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, por nada estemos afanosos, sino antes más bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Elohim con ruegos y súplicas de gracias. Porque cada día, dice la palabra, si no me equivoco, creo que es el libro de Santiago, dice, porque cada día trae su propio afán. A veces es difícil, y no me quiero desviar del punto, pero muchas veces es difícil que por las situaciones que vivimos diariamente, del día al día, de poder decretar y de poder decir, bueno, Padre, estamos en paz, estamos en shalom. Pero sabes, muchas veces nada ganamos
con preocuparnos. Y no estoy diciendo que como por ahí dirían, que no te importa el día de mañana, como decíamos, que el mundo ruede y no te preocupes y ya mañana vamos a ver qué pasa. No estoy diciendo tampoco eso. Estoy diciendo que nada ganamos con afanarnos y con preocuparnos. No estoy diciendo que no puedas buscar la situación, la respuesta y la dirección delante de Yahweh para que Yahweh te dé dirección para el día de mañana. Pero nada ganamos con preocuparnos y afanamos, porque dice la palabra, dice que cada día trae su propio afán, sino antes bien dice la palabra, sean conocidas nuestras peticiones delante de Yahweh con acciones de ruegos y súplicas de gracias. ¿Cuántos entendemos eso? Que podemos pasando por alguna situación, pero lejos del lugar de afanarnos es decirle, Padre, ayúdanos. Ayúdame con esta situación, con este problema que yo tengo. Ayúdame mañana en mi día de trabajo. Dame la sabiduría, dame la dirección que yo necesito para poder hacer, para poder realizar las cosas, etcétera, etcétera. Pero es darle a conocer al Padre nuestras peticiones. ¿Cuántos entendemos eso? De que sean conocidas por el Padre. Dice la palabra, porque senda, versículo 17 dice, senda de vida es guardar la instrucción. ¿Cuántos queremos permanecer en esa senda de vida? ¿Qué necesitamos que hacer? Es guardar la instrucción de Yahweh. Y esa instrucción es la que Yahweh estaba dando para el pueblo de Israel, para que ellos se conducieran, para que una vez que ellos entraran en esa tierra, Yahweh les prolongara sus días en la tierra a la cual ellos iban a entrar para tomar posesión de ella. Qué importante es para nosotros entender el plan y el propósito de Yahweh que Yahweh tiene para nuestras vidas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh tiene un plan y Yahweh tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Amén. Vamos a, creo que es Primera de Reyes, se me vino otra cita aquí en mente, creo que es Primera de Reyes. Fíjate, dice Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3, si lo quieres nada más apuntar, sin necesidad de que vayas ahí, dice, guarda las ordenanzas de Yahweh tu Elohim, y anda en sus caminos, observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, tal como está escrito en la ley de Moisés. Dice, para que te vaya bien, dice, en todo lo que emprendas y prosperes a donde quiera que vayas. ¿Cuántos queremos que realmente prosperar en todo lo que hacemos? En todo lo que emprendamos, que todo lo que tú emprendas, que lo que podamos hacer nos vaya bien. Dice, para que podamos prosperar donde quiera que vayamos. ¿Sabes? Ese es el propósito y ese es el plan de Yahweh. Pero ¿qué tenemos que hacer? Parte nuestra es guardar sus mandamientos, sus instrucciones primeramente. Para que Yahweh, ¿sabes? Yo lo miro de esta manera. Una vez que Yahweh nos rescató, y creo que lo dije ya hace semanas pasadas, una vez que Yahweh nos rescata, y que nos saca de este mundo de tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado, es necesario que aprendamos cómo poder vivir en esta tierra que Yahweh nos está dando. Que podamos conducirnos rectamente, íntegramente en el lugar en el que Yahweh nos ha puesto, para que podamos prolongar nuestros días sobre esta tierra, y no solamente para que nos vaya bien a nosotros, sino para que le vaya bien a nuestras descendencias y a nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Pero es necesario, si Yahweh nos rescató, es necesario aprender a vivir, dice, porque dice Proverbio, dice, porque senda, dice, de vida es la instrucción de quién, de Yahweh para su vida. Que podamos estar seguros que la instrucción de Yahweh es el propósito, o son las herramientas que Yahweh nos ha dado para podernos conducir en esta tierra sabiamente, íntegramente, porque dice la misma palabra, dice que cuando Él mira, que el proverbio dice que cuando los pasos del hombre justo le son agradables a Él haría que aún sus enemigos, estén en paz y estén en shalom con Él. ¿Sabes cuáles son tus enemigos? Todo aquello que quiere venir y afectar tu bienestar o nuestra armonía dentro de la casa, dentro de la familiar, dentro de nuestro ámbito, dentro de la familia, en todo lo que Yahweh nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Eso viene a ser nuestro enemigo, y dice la palabra, dice que cuando los pasos del hombre justo, recto, le son agradables a Él haría que aún todas las demás cosas estén en paz con Él. Y qué importante es a poder aprender a vivir en paz y en shalom, aún en estos tiempos y en esta hora en la que tú y yo estamos viviendo, que cada día más y más los tiempos a veces van cambiando, las circunstancias van cambiando, las cosas en la vida van cambiando, y qué importante es poder tener esa paz y esa seguridad en nuestros corazones. Amén. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, vamos a Deuteronomio 7, simplemente lo tomaba como parte de una introducción. Deuteronomio capítulo 7, y vamos al versículo 12, desde comienza esta porción o esta parashá. Dice, aquí estamos, dice, por lo cual, dice, si prestas atención a estos decretos, dice, para guardarlos y ponerlos por obra, Yahweh tu Elohim, dice, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró, dice la palabra, a tus padres. ¿Sabes? Pero la palabra dice,
Algo otras traducciones, déjame te lo leo de la versión de las Américas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Dice, y sucederá que porque escuchas estos juicios, y sucederá que porque escuchas estos juicios, dice, y los guardas y los pones por obra, Yahweh tu Elohim guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Pero la palabra, si tú y yo vemos la palabra escuchar dentro de la vida, dentro de la palabra, en la concordancia o dentro de lo que es el significado hebreo, significa tishma, que significa o proviene de la palabra shama, que es observarlo, que es oír inteligentemente, oír, observarlo inteligentemente, a menudo con la atención o con la intención, mejor dicho, con la atención, perdón, de obediencia, es el advertir, el atender, dar oídos, exclamar, obedecer obedientemente de lo que Yahweh nos está hablando. Vuelvo a repetirlo. Viene la palabra cuando dice, y sucederá, dice que porque escuchas estos juicios y los guardas y los pones por obra, Yahweh tu Elohim guardará el pacto, su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Pero vemos entonces que la palabra significa escuchar. Vemos que también dentro de uno de los mandamientos que fueron puestos dentro del libro de Deuteronomio, dice, escucha, oh Israel, porque Yahweh nuestro Elohim, Yahweh una vez. Y eso significa o proviene de la palabra Shama, que significa también Shema, que significa escuchar, observarlo, oír inteligentemente, con la intención de obediencia. Es el advertir, el atender, dar oídos, el exclamar a la obediencia obedientemente de lo que Yahweh nos ha dado. Usa la palabra Shama, que es guardar, proteger, es cuidar, advertir, atesorar, atesorar es guardar algo. Cuando tú tienes algo, cuando la palabra dice, y sucederá que por cuanto has escuchado, es porque guardas, atesoras la palabra de Yahweh. Dice, y si lo guardas y atesoras esta palabra que yo te ordeno hoy, dice, Yahweh establecerá su pacto ¿con quién? Contigo. ¿Cuántos deseamos que Yahweh guarde su pacto con nosotros? Sabes, cuando el pueblo de Israel entró, ellos entraron y Yahweh les entregó mandamientos. Si vemos los mandamientos en el libro del Éxodo, cuando les entregó los mandamientos, pero vemos también una situación cuando el pueblo le dice a Yahweh, y no quisieron que Yahweh hablara con ellos, sino que le dijeron a Moisés, ve y habla tú con él y dile que haremos todo lo que él ha dicho. Porque había venido en cierta manera un temor sobre la vida del corazón del pueblo, cuando lo que Yahweh deseaba era que el pueblo pudiera obedecerle, no por un temor por las cosas que estaban viendo, que estaban siendo espectadores de ello, sino que el pueblo fuera un pueblo obediente, que tuviera un corazón que le temiera a quién, a él todos los días de su vida. Dice, ¿quién diera mi corazón? Leíamos los escritores, dice, a mi pueblo que tuviera un corazón, dice, que me temiera y que guardara mis mandamientos todos los días de su vida. Sabes, el mandamiento, ellos habían mirado los prodigios y los milagros que había Yahweh hecho por ellos. Los había sacado con mano poderosa de la tierra de Egipto, los había llevado por el desierto, les había alimentado, les había dado ciertas cosas, pero en sus corazones nunca había, si tú quieres llamarlo, o un temor reverente delante de Yahweh, porque muchas veces cuestionaban. Qué importante es para nosotros aprender a dar gracias a Yahweh por todo lo que Yahweh nos ha dado. Que en lugar de fijarnos muchas veces en las escaseces, en las dificultades, en las estrecheces, aprender a darle a Yahweh, gracias por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha proveído, por el sustento diario que Él manda a nuestras casas en cada día, en cada jornada. ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces, sabes, venimos de un trasfondo donde muchas veces miramos a veces las estrecheces, las dificultades, la escasez que viene a nuestras vidas, pero muchas veces no aprendemos a darle gracias al Padre por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha proveído, por el sustento, por su provisión diaria que Él trae a nuestras casas en cada momento. Sabes, hay algo que siempre yo le digo yo al niño. Le digo, siempre da las gracias y tienes que aprender, y a veces no suena como disco rayado. Y le digo, tienes que aprender a dar gracias.
Y tienes que aprender a ser agradecido. Y cuando alguien te da algo, tú dices gracias. Y me dice, sí, y mueve la cabeza. Y siempre le digo, ¿sabes una cosa? Porque a una persona que es agradecida es una persona que recibe. Y cuando tú y yo aprendemos a ser agradecidos con lo que Yahweh nos ha dado, Yahweh nos bendecirá también aún más. Pero siempre es el aprender a dar gracias en todo lo que tú y yo tenemos. De levantarnos cada día, dice su palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Muchas veces, a veces no tenemos lo que necesitamos o lo que quisiéramos, mejor dicho, a veces no tenemos lo que quisiéramos. Pero tampoco significa que Yahweh nos ha desamparado y que Yahweh nos ha abandonado. ¿Cuántos entendemos? Siempre hubo un tiempo, y te voy a dar parte de algo que me recordaba el día de hoy el Padre. Te estoy hablando cuando empezamos el ministerio, te estoy hablando yo creo como en el 2010, 2013. Nos habíamos quedado de pastores allá en Matamoros, y en ese entonces pues estaba trabajando y estaba yendo muy bien, estaba trabajando en una compañía que había cerrado, y pues de la noche a la mañana cerró la compañía, me quedé sin trabajo, la pastora se había quedado sin trabajo, y me estaban dando lo que era parte del desempleo por un tiempo. Y tanto llegó el tiempo, perdón, estaba trabajando en ese tiempo en la iglesia, estaba yendo parte de lo que era en el tiempo de la iglesia. Habían cerrado para el trabajo que yo tenía anteriormente en la iglesia, se había cerrado. Y para no hacerte la historia muy larga, fueron alrededor de casi 2 meses con lo que estábamos viviendo, con lo que recibía parte de lo que era, bueno, en ese tiempo no estaba recibiendo desempleo, con lo que había podido guardar dentro de ello, con lo que ella tenía, y empezamos a guardar, y a veces ahorita nos reímos cuando nos acordamos de ello. Y me acuerdo un día que me dijo la pastora, pero pues yo en broma, pero pues en realidad también era una verdad. Y me dice, es que tengo ganas de unos tacos. Y le dije, bueno, está bien, digo, si quieres vamos y comemos tacos. Y me dice, sí, le digo, pero si pagamos los tacos, no vamos a completar para la luz no vamos a completar para la luz la siguiente semana. Y le digo, ¿quieres tacos? Y me dice, no, mejor así estábamos. Y me recuerdo que teníamos unas cajas que eran alrededor de 3 cajas de las sopas de esas Maruchan, que le echabas agua caliente, y comíamos eso cada semana, cada día. Y nuestra familia a veces nos preguntaba y nos decían, ¿cómo están? ¿Están bien? Sí, estamos bien. Pero siempre teniendo en cuenta de que Yahweh era el que tenía cuidado de nuestras vidas. Porque si algo que he aprendido es decirle, Padre, ayúdame a aprender una sola vez en esta vida. Y si tú me permites pasar nuevamente por ello, que pueda yo estar confiado y seguro de que tú eres el que me sostienes con la diestra de tu mano y con la diestra de tu justicia. Fueron alrededor de casi un mes y medio. Y había gente que se acercaba, pero yo decía, Padre, estamos bien. Y era aprender a confiar en Yahweh. Era cuando apenas íbamos creciendo y estábamos afirmando nuestras vidas y nuestra confianza en el Padre. ¿Sabes? Llegó la última semana. Mi primo estaba trabajando en la compañía que después había entrado. Y me dijo, es que tienes que ir dice, allá en donde yo estoy se están ocupando. Dice, pero tienes que ir. A mí no me dijo. Donde yo tenía que ir era una agencia de empleos, luego la agencia de empleos me tenía que enviar para que yo fuera a la compañía, porque en la compañía no estaban, pues, era la manera que lo manejaban, para no estar dando ni seguros, ni nada, ni vacaciones, ni nada, era por medio de la agencia de empleos. Y le dije, sí, voy a ir. Y justo en esa semana teníamos la última cantidad y habíamos hecho cálculos y dijimos, pues hasta aquí nos va a alcanzar para los gastos de la semana, para los que tenemos que pagar, para la luz de la renta. Y era siempre confiar en el Padre. Me dijo, dije, pues bueno, fui allá y fui a la compañía y me entrevistaron y me dijeron, bueno, ¿cuándo puedes trabajar? Y les dije, bueno, pues si quieren, pues yo puedo trabajar desde ahorita o desde el día de mañana. Y me dijeron, bueno, vente, preséntate mañana a las 8, y así quedó. Y voy en la mañana a las 8 y me dice mi primo, me dice, ¿te dieron el trabajo? Le digo, sí. Me dice, ¿y con qué agencia fuiste? Le dije, no fui a ninguna agencia. Me dice, ¿cómo?
Dije, sí, pues yo vine directamente aquí a la oficina y pues pedí que se estaban ocupando a alguien para trabajar. Me dijeron que sí, me entrevistaron y me dieron el trabajo. Me dice, no, hombre, perdóname la experiencia. Dice, no, hombre, no manches, me dice. Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que la compañía no agarra así de esa manera. Dice, tienes que tener hasta 1 año para que te puedan dar la planta. En una semana entré a trabajar como persona de la planta y me dieron los beneficios, trabajo y fue el favor, pero hasta donde el plan, cuando vino mi primer cheque, hasta ese día se acababa, como quien dice, todos los ahorros que habíamos tenido para poder solventar en la semana. Si algo te puedo decir, es que Yahweh nunca llega tarde, pero siempre Yahweh llega en el momento preciso, pero siempre queriendo que tú y yo tengamos el aprendizaje de vida que Él que desea enseñarnos en lo que tú y yo estamos pasando y en lo que tú y yo estamos atravesando. Si por algo tú y yo tenemos que aprender a primeramente ser un pueblo obediente y que por cada cosa que Yahweh nos pase es siempre darle gracias y decirle, Padre, gracias por el sustento, por tu provisión. Tal vez no es lo que yo quisiera, pero gracias porque nunca ha faltado el alimento sobre mí. Que si yo te puedo decir, tú puedes decir, hay sopas Maruchan, y a veces me río, sí, pero hasta en eso nunca faltó el alimento y la provisión sobre mi casa. Yo digo, si yo me hubiera quejado, muchas de las cosas que yo viví en ese tiempo hubieran sido muy diferentes. Pero siempre tenemos que aprender a ser un pueblo agradecido por todo lo que Yahweh nos ha dado. Gracias, Padre Yahweh, por el carro que tú me das. Gracias por el techo que me has dado. Gracias, etcétera, por cualquier cosa que cuando te sientes, que cuando te levantes. Gracias, Padre Yahweh, por tu provisión. Gracias porque ya te levantaste y dice la palabra, y aprenderás, dice, y te regocijarás en Yahweh Elohim, dice, y santificarás el nombre de Yahweh Elohim, dice, por cuanto una vez que te hayas saciado, cuando te hayas alimentado, una vez que te levantas y dices, ay, Padre, gracias porque me has saciado, porque has alimentado y porque has prohibido alimentos sobre nuestras casas en este día. Pero es ser agradecidos con todo. Sabes, si el pueblo hubiera tenido otra actitud diferente, hubiera sido un pueblo que hubiera entrado a la tierra prometida. Pero no entraron. No entraron porque Yahweh no permitió que entraran, y no es porque Yahweh no haya permitido que el pueblo no entrara, sino a causa de la rebeldía que había en el corazón del pueblo y su constante queja. Fue un pueblo que pereció en el desierto, que cuando llegan hasta esta parte en el libro de Deuteronomio, Moisés les empieza a dar las instrucciones y las enseñanzas al pueblo para que no fuera como esa generación que había perecido en el desierto, para que ahora cuando ellos entraran y tomaran posesión de esa buena tierra que Yahweh les estaba entregando, nunca se olvidaran que había sido Yahweh quien los había introducido en esa tierra y no era por mano poderosa de ellos que habían conquistado, sino porque Yahweh Elohim se las había entregado. Cada cosa que tú y yo tenemos en esta vida, cada cosa que tú y yo poseemos en esta vida, sabes, no es porque haya venido por la fuerza de nuestras manos, no haya por muy inteligente que podamos ser, sino es porque Yahweh nos ha proveído todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Que nos da Yahweh la capacidad y las fuerzas de hacer las cosas, sí. Pero si las fuerzas faltan el día de mañana, por muchas ganas que podamos tener de salir adelante, si faltan las fuerzas, nada podemos hacer. Si Yahweh no nos da la fuerza y el aliento de vida cada día para levantarnos de nuestras camas, para poner un pie de nuestras camas, para levantarnos y hacer las labores que a cada uno nos ha encomendado el poder y hacer en esta vida, sabes, de nada serviría si no fuera porque Yahweh nos ha dado aliento de vida en cada momento. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Porque es Yahweh quien nos da las fortalezas. Y entran para que vinieran a poseer la palabra, para que vinieran a poseer esta tierra. Y vemos que los mandamientos, vemos parte de lo que estamos leyendo ahorita, es Shema, que es guardar, que es proteger, que es cuidar, atesorar, custodiar los estatutos, los juicios que Yahweh nos ha dado. Sabes, la palabra para juicios y mandamientos que vienen ahí, la palabra en el libro de Deuteronomio, la palabra que se utiliza es Jokim y Mishpatim, que es la palabra, ¿dónde estamos? Deuteronomio capítulo 7. Bueno, aquí estamos. Deuteronomio capítulo 7 dice, si escuchas estos juicios y los guardas
La palabra que tú vienes a, que tú y yo vemos aquí son juicios y guardarlos, que significa atesorarlos, pero los juicios o los mandamientos que la palabra, las instrucciones, versículo vamos a leer, dice, y Yahweh te amará, te bendecirá y te multiplicará, dice, también bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, dice, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, dice, las crías de tu rebaño en la tierra que Yahweh juró a tus padres que te daría, bendito serás, dice, más que todos los pueblos, dice, no habrá varón ni hembra ni estéril en ti ni en tu ganado. Sabes, esta no solamente era una promesa para la mujer, sino era también para quién, para el varón, que no había estéril dentro de dónde, dentro del pueblo de Israel. Eran bendiciones que estaban preparadas para el pueblo de Israel si ellos lo obedecían, si ellos guardaban los estatutos y las instrucciones que Yahweh Elohim les estaba dando. Pero cuando hablan la traducción hebrea para los mandamientos, eran Jukim y Mishpatim, que eran juicios y mandamientos. Sabes, leíamos hace, no sé cuánto nos recordamos hace semanas atrás, los Jukim son aquellos mandamientos que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra comprensión, fuera del razonamiento, vamos a llamarle, del ser humano, que son mandamientos que Yahweh ha dado, o que Yahweh ha instituido, que no, aunque no los podamos entender con nuestro razonamiento, Yahweh nos pide que los hagamos y que los obedezcamos. Otros mandamientos son aquellos que son de leyes morales, que son fáciles de comprensión o que son de ética moral para nosotros, o como comprensión que pueden ser comprendidos racionalmente. Lo que Yahweh estaba diciendo era que ellos tenían que guardar los mandamientos, tanto aquellos que fuera difíciles para ellos de comprender, difícil de entender fuera de su razonamiento, y aún aquellos que ellos pudieran analizar y poder entender y poder tener la comprensión de ellos. Todo ese tipo de mandamientos ellos tenían que guardarlos, pero era con el fin de que ellos pudieran entrar y poseer la tierra que Yahweh les había entregado. Les hablaba en el versículo 13, vamos a leer el versículo 13, dice, Él te amará, te bendecirá, te multiplicará, también bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu cereal, de tu mosto, de tu aceite. Eso significaba que había los sembradíos, el planto de los olivos iba a haber suficiente. Dice, el aumento de tu ganado, de tus crías, de tu rebaño, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dice, bendito serás más que todos los pueblos. Dice, no habrán varón ni hembra estéril, dice, en ti ni en tu ganado. Dice, Yahweh apartará toda enfermedad, dice, y no pondrá sobre ti ningún mal, ninguna enfermedad de los maligna de Egipto, dice, que han conocido, dice, sino que lo pondrá sobre todos aquellos que te odian. ¿Sabe? Nos habla primeramente del beneficio de guardar los mandamientos. ¿Cuál era uno de esos beneficios? Parte de lo que encontramos en el versículo 13. Dice, primeramente dice, la palabra dice, Yahweh te amará. Era el parte que Él te amaría. Proverbios capítulo 15. Dice, abominación a Yahweh es el camino del impío. Dice, Él ama al que sigue la justicia. Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, dice, y yo lo amaré y me manifestaré. Él sabe, esto nos recuerda parte de los mandamientos. ¿Dónde tú y yo relacionamos parte de esos mandamientos? Deuteronomio, donde en el capítulo 28 dice la palabra, y sucederá que si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, dice, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Dice, y sucederá que si no escuchas la voz de Yahweh, del versículo 15 en adelante, dice, todas estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán. Sabes, cada cosa que tú y yo hacemos tiene un efecto en nuestras vidas. Hay algo que sucede cuando tú y yo guardamos los mandamientos, hay algo que sucede también en nuestras vidas. Pero también hay algo que sucede cuando no guardamos la instrucción y la enseñanza de Yahweh, también hay un efecto negativo a causa de ello. Sabes, y muchas veces es necesario hacer un alto en nuestras vidas y poder mirar en qué área tú y yo estamos viviendo. O estamos viviendo en el área en el que estamos obedeciendo al Padre, o estamos en aquella área en el que estamos fuera del camino y de la protección del Padre. Porque la palabra, si continuamos leyendo, dice, y todas estas bendiciones te vendrán, etcétera, etcétera. Dice, Yahweh te amará, te multiplicará. Dice, no habrá hombre ni varón estéril delante de ti. Dice, y ninguna de las enfermedades que envió sobre los egipcios
te vendrá y te tocará a ti. En alguna otra traducción dice, Él arrancará las enfermedades. ¿Sabes? Hay un lugar en nuestras vidas que cuando tú y yo estamos obedeciendo la instrucción, la enseñanza y la instrucción de Yahweh sobre nuestras vidas, hay un cerco de protección. Pero cuando tú y yo nos salimos de ese cerco de protección, tú y yo estamos expuestos bajo merced, si tú le quieres llamar, ¿de quién? Del enemigo, donde él puede tomar ventaja o juicio primeramente sobre quién, sobre nuestras vidas. La palabra dice primera Pedro capítulo 5, creo que es 5:8 dice la palabra, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú y yo salimos de ese cerco de protección o de esa cobertura, tú y yo estamos expuestos bajo la cobertura y la protección ¿de quién? De Yahweh. Si tú y yo miramos algo referente, la palabra lo relaciona con que eran el pueblo de Israel cuando estaba en el libro del Éxodo. Dice la palabra, dice que envió el ángel de la muerte, dice que donde quiera, una de las instrucciones que había dado sobre el pueblo de Israel era que donde quiera que tuviera la señal, no era porque fueran pueblo de Israel que el ángel de la muerte no iba a tocar sus moradas. Dice que donde tuviera la señal sobre los marcos de los marcos, sobre los dinteles de las puertas, dice, el ángel de la muerte pasaría ¿de quién? De largo. Y vemos que todos los hijos de Israel pusieron la marca, si tú quieres, sobre sus lugares, sobre sus postes, sobre los dinteles, sobre los marcos. Y vemos que el ángel de la muerte pasó. Pero ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Vamos a llamarle de largo. Porque estaban dentro de esa cobertura y de esa protección. Porque habían sido obedientes en poner la marca o la señal sobre los dinteles de los marcos. De la misma manera sucede para nosotros. Cuando Yahweh nos da una instrucción y tú y yo nos salimos fuera de esa instrucción que Yahweh nos ha dado, estamos expuestos ante las cosas que suceden dentro de este mundo. Y quien opera y quien gobierna dentro de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. Y dice la palabra, dice, y sucederá que si escuchas estos mandamientos, dice, Yahweh arrancará de ti todas las enfermedades, algo otras. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en un mundo, cuando tú y yo venimos a los pies y a los caminos del Padre, venimos con tantas cosas, venimos dentro de un mundo de pecado, o salimos de un mundo de tanto pecado. Y que muchas veces hay enfermedades, hay cosas y hay ataduras sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y el único que que tiene el poder para arrancar todas esas cosas, ¿quién es? Es Él. Pero una vez que entramos dentro de esa protección que Yahweh tiene para nuestras vidas, ¿cuánto lo entendemos? Pero es necesario que no salgamos de esa cobertura o de ese cerco de protección. Por eso cuando las cosas no están funcionando y que hay cosas que vienen a nuestras vidas, es el momento de hacer un paréntesis o un alto en nuestras vidas y mirar en qué ámbito estamos viviendo, o estamos dentro de ese ámbito de protección, o nos hemos salido de esa protección que Yahweh tenía sobre nuestras vidas. Porque si nos hemos salido de esa protección, es necesario que retornemos nuevamente a los caminos del Padre, para que caminemos, dice, y Él arrancará todas y ninguna de las enfermedades que yo envié sobre el pueblo de Egipto, dice, las enviaré ¿quién? Sobre ustedes, dice, y todos aquellos que pensaban hacerte mal, dice, el mal vendrá ¿sobre quién? Sobre ellos, porque hay una protección que Yahweh te está cubriendo y que Yahweh tiene sobre tu propia vida. Que existe la maldad, sí. Y que hay mucha gente que trata de hacer el mal, sí. Pero cuando tú estás dentro de esa protección de Yahweh, voltea con la persona que está, tú le dices, no tenemos por qué tener temor de ello. ¿Cuánto lo entendemos? Porque tú caminas dentro de esa protección y nada tocará tu vida y nada tocará tu morada. Y dice la palabra que aquellos que trataron de hacer el mal contra ti, el mal vendrá sobre la vida de ellos. Porque no se dormirá aquel que guarda a su pueblo Israel, pero Israel es aquel que está en pacto con Yahweh. Amén. Dice la palabra, dice, y Él juró, dice, que Él confirmaría el pacto que estableció ¿con quién? Con tus padres, si obedecerías sus mandamientos. Cuando estamos en la obediencia de sus mandamientos, Yahweh ha preservado el pacto para ¿con quién? Para con Israel. Cuando somos obedientes, por eso es necesario que si tú y yo somos Israel, permanezcamos en pacto con Él. ¿Y en qué manera tú y yo permanecemos en pacto con Él? En la obediencia y en la instrucción de ¿quién? De sus mandamientos. Y cuando nos salimos es cuando vienen las dificultades y está el enemigo al acecho en contra de nuestras vidas. Y esto es parte que lo entendamos. Creo que es Mateo capítulo 5, déjenme ver.
Vemos entonces que Yahweh, versículo 14, vamos acá, Deuteronomio 7, versículo 14, para poder avanzar un poquito. Dice, serás más bendecido, dice, que todos los pueblos. Dice, no habrá en ti ni varón ni hombre estéril, dice, tampoco en tu ganado. Dice, Yahweh quitará toda enfermedad, dice, y todas las plagas malignas de los egipcios, las cuales tú conoces. Dice, no las traerá contra ti, dice, sino que las traerá contra todos aquellos que te aborrecen. Exterminarás a todos los pueblos que Yahweh tu Elohim te entregue. Dice, tu ojo, dice, no les tendrá compasión, dice, ni rendirás culto a sus dioses, dice, porque serán como un lazo para ti. Si dijeres en tu corazón, esos pueblos si son más numerosos que yo, dice, ¿cómo los podré expulsar? Dice, no les tengas miedo, sino que acuérdate de todo lo que Yahweh tu Elohim te hizo, dice, y hizo Faraón y a todo Egipto, dice, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y los prodigios y de la mano poderosa con brazo alzado, dice, con la cual sacó Yahweh tu Elohim, te sacó Yahweh tu Elohim, dice, así hará Yahweh tu Elohim con todos los pueblos delante de los cuales tú temes. Sabes, el pueblo era un pueblo temeroso y tendrían que entrar para derrotar al pueblo enemigo que eran los cananeos. Y Moisés sabía, y una de las instrucciones que Moisés habla por medio de Moisés, que por medio de Yahweh dice, y si tú miras que es un pueblo más numeroso que tú, dice, no les tengas temor. Dice, acuérdate de todas las cosas y los prodigios y los milagros cuando Yahweh te sacó de la tierra de Egipto y Yahweh hizo frente y peleó delante de ti. Sabes, cuando vienen las luchas y las adversidades a nuestras vidas, ¿dónde tú y yo tenemos que echar mano? Es de recordar todas las veces que Yahweh nos ha sacado adelante con mano poderosa y con brazo extendido. Que aunque hemos vivido luchas, dificultades y batallas, tú te acuerdas y tú dices, gracias Padre, porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es aquel que está conmigo que aquel que está en el mundo. Porque te recuerdas de ello. Cuando viene la enfermedad y toca la enfermedad a tu vida, o a tu familia o a alguien sobre tu vida, y tú te acuerdas de los prodigios y los milagros cuando Yahweh ha obrado y cuando Yahweh ha hecho prodigios y milagros en medio de tu casa y te ha rescatado y te ha sostenido. Tú te acuerdas de ello y tú tienes confianza y tú tienes la fe para poder confiar y seguir creyendo en que Yahweh tiene el control de todas las cosas. Que si Yahweh lo hizo una vez, Él lo seguirá haciendo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuánto lo entendemos? Que si Yahweh, cuando estuviste en la escasez y en la estrechez, y Yahweh te proveyó y te sustentó del alimento que tú necesitabas y nunca te dejó y nunca te desamparó, cuando vienes y enfrentas las luchas nuevamente, si te recuerdas de ello y tú te dices, Padre, si tú estuviste una vez conmigo, yo sé que tú estás nuevamente conmigo otra vez. Pero es de recordarte de todas las cosas que Yahweh tu Elohim de conmigo ha hecho por nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Pero vamos a orar, y si algo nos podemos quedar en esta tarde es, recordemos que la mano poderosa de Yahweh siempre ha estado con quién en nuestras vidas. Que si ha venido lucha, dificultad y escasez, y siempre es hacer ese alto en nuestras vidas y de recordarnos, o estamos viviendo en ese lado de la protección y de la cobertura del Padre, o nos hemos desviado y nos hemos salido. Sabes, cada prueba y cada adversidad que tú y yo pasamos, di conmigo, es con un fin y con un propósito. Que aunque tú no veas y tus ojos no puedan distinguir, ni tu corazón pueda discernir las cosas, Yahweh te ha puesto en esa prueba, en esa circunstancia, porque tiene un proceso para tu vida. Porque Él tiene un proceso para nuestras vidas. Y una vez que salgamos de ese proceso, podamos mirar la mano poderosa de Yahweh sobre nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nosotros. Que podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, que se pueda conducir en tu enseñanza, en tu instrucción cada día, Padre Yahweh, de nuestras vidas. Como dice el libro de Proverbios, que la instrucción, Padre Yahweh, es senda de vida. Que podamos permanecer en esa senda de vida. Que guardemos tu enseñanza, tu instrucción cada día de nuestras vidas. Que creas en nosotros un corazón temeroso, Padre Yahweh, diariamente.
No un corazón temeroso, Padre Yahweh, de que si nos apartamos nos puede suceder esto, pero un corazón temeroso que te ama a ti, que tiene tu palabra, que tiene tus mandamientos, como dice tu palabra, que aquel que te ama, Padre, es aquel que tiene tu palabra, que tiene tus mandamientos y que tú vendrías y harías morada con él, Padre Yahweh, que en esta hora tú vengas y hagas morada sobre nuestras vidas y en nuestros corazones, que nos conduzcas en la instrucción y en la enseñanza diariamente, que podamos ser luz, Padre Yahweh. Tu palabra dice que todas las demás naciones verían que no habría esterilidad dentro del pueblo y que tú les multiplicarías y que las demás naciones lo verían, todas las naciones alrededor, Padre Yahweh, y ese es con el fin y el propósito de que tú deseas bendecirnos, que cuando tú nos bendices, de cuando tú prosperas la obra de nuestras manos y que tú nos sacas adelante, es con el fin y el propósito de que las demás naciones, que aquellos que están a nuestro alrededor tengan la necesidad de tenerte a ti así como te tenemos a ti, Padre Yahweh, en nuestras vidas, porque tu palabra dice que somos la luz y la sal de esta tierra, Padre Yahweh. La sal tenía funciones principales y una de ellas era causar sed. Que cuando las demás personas puedan mirar las bendiciones en nosotros, tendrán la sed, la necesidad de tenerte a ti, Padre Yahweh, en sus vidas y en sus corazones, para que tú tomes el control de ellos como tú has tomado el control de nosotros. Padre, gracias, porque nunca nos has dejado y porque nunca has desamparado la obra de tus manos, Padre Yahweh. Y por ello, Padre Yahweh, te damos gracias. Ayúdanos, que si no lo hemos hecho, Padre Yahweh, diariamente, cada día que nos levantemos, te damos gracias por la luz de un nuevo día, que te damos gracias por el vigor, por las fuerzas que tú nos has dado para levantarnos de nuestras camas, para hacer la labor diaria, que sin importar cuál sea la función que hacemos en nuestro trabajo, siempre te damos gracias por la provisión, porque a causa de ese trabajo viene el sustento a nuestras casas y a nuestras familias, que podamos ser agradecidos. Que ya no más digamos otra vez este trabajo, Padre Yahweh, ya no más mi mismo jefe, la misma circunstancia, sino que te demos gracias a ti cada día. Gracias por nuestro trabajo, gracias por la provisión y gracias por el sustento que tú nos has dado. Porque cuando somos un pueblo agradecido, tu palabra dice que tú nos permitirías entrar a la buena tierra que tú has preparado para nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Y que seas tú despidiéndonos y guardándonos en el hueco de tu mano a cada uno de nosotros. Llevaré jeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti. Ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.